Bienvenidos a Nova News. El día de hoy hablaremos sobre el romanticismo, la conectividad del pasado con el presente, la crítica y reflexión y sobre todo la interpretación entre lo literario, histórico y filosófico. Comenzando porque principalmente mis compañeros Michelle, Luz, Valeria, Daniela, Joaquín, Dayana y yo hablaremos del tema. En cuanto a dos compañeros no participaron. Pero en fin, comencemos principalmente con mi compañero Joaquín y Dayana, quienes darán a conocer la interpretación, seguidos de mí y Michelle, de Michelle y yo, quienes estaremos hablando sobre la crítica y reflexión, y terminando con mis compañeras Elena, Valeria y Daniela, quienes hablarán sobre la conexión. Adelante, chicos. El romanticismo fue un movimiento de carácter europeo, el cual, como sabemos, se desarrolló a finales del siglo XVIII dentro de los países de Alemania y Francia. Uno de los principales motores a este movimiento dentro de la filosofía viene siendo ser la filosofía del filósofo alemán Kant. Si bien Kant perteneció a una temporalidad completamente ajena y una diferencia de años notoria, su filosofía fue lo que vino a ser los cimientos a la forma de pensar dentro de la población que se vio afectada en cuanto a su pensamiento dentro del romanticismo. El romanticismo lo que se busca es exaltar y expresar. La filosofía no tuvo un enfoque directamente a manera de pensar o de razonar o de cuestionar la sociedad en la que se encuentran, sino más bien fue un enfoque enteramente contemplativo. El romanticismo se vio principalmente expresado en lo que viene siendo ser las artes, como las pinturas, las esculturas, y debido a eso la filosofía adoptó completamente un análisis enteramente de apreciación, de saber, de contemplar lo que se tiene enfrente, pensando así no solamente en ese relativismo en que cada persona aprecia o siente de manera distinta, sino que en eso mismo, de ese sentir y expresar, se buscaba enfocar la filosofía. La filosofía era comprender este tipo de cosas, cómo una persona puede llegar a expresarse en todo lo que lo compone, de la manera más... El romanticismo en la literatura viene siendo a ser uno de esos múltiples aspectos en los cuales este movimiento social y cultural vio su influencia. No tanto dentro de obras largas o novelas, sino más bien en los poemas. Los poemas y su recopilación de poemas vienen siendo ser más relacionado al apartado de las emociones, el sentimiento. De una persona se puede permitir expresar lo que siente. Por lo tanto, su mayor medio de expresión, vienen siendo ser los poemas mismos. Si bien no pertenece adentro de la temporalidad y movimiento que estoy mencionando, que viene siendo el romanticismo, sino más bien pertenece al movimiento barroco, viene siendo ser la monja Sor Juana Inés de la Cruz, la cual, como es bien conocido dentro de su temporalidad, únicamente todo giraba en torno al catolicismo y lo divino. Su manera de expresarse viene siendo ser utilizando a Dios y en las virtudes, capacidades de que Él mismo le otorgó a ella. Si bien el romanticismo es sucesor a lo que viene siendo ser la ilustración, y su enfoque y forma de expresarse es enteramente humanista, lo hace a la vez igual de humano, pero lo hace por medios cristianos en los cuales utiliza la figura de Dios, la figura de Cristo, en cómo ella se permite sentir, en cómo ella se permite pensar, en cómo ella se relaciona y cómo otras personas se permiten expresarse junto a ella. Y es algo romántico,
El romanticismo busca eso, es exaltar la manera en que una persona siente sus sentimientos, en cómo se expresa. Y si bien utiliza a Dios, no lo hace menos expresivo. Si bien no lo hace de una manera humana o propia del yo, sino más bien de lo divino, de lo absoluto, utiliza su manera de expresión absoluta. Por lo tanto, si bien son temporalidades distintas, si bien son enfoques distintos, si bien son por medios y uso de elementos distintos, muy distintos, no significa que se exprese menos, no significa que sienta menos, sino que podría, bueno, a palabras mías, podría considerarse como un romanticismo divino. El romanticismo es un movimiento que cambió para siempre la manera en que entendemos la emoción, la libertad y el arte. Más que una época, fue una revolución del alma, de cómo surgió, qué lo caracteriza y por qué sigue vivo entre nosotros. El romanticismo nació como una búsqueda profunda de sentido. Las personas empezaron a mirar hacia adentro, a explorar la soledad, la introspección y sus propios sentimientos. Pero no significaba aislarse, era un esfuerzo por comprender quiénes somos, cómo nos relacionamos los demás con el mundo que nos rodea. Este movimiento fue tan amplio y tan humano que algunos pensadores lo consideraron eterno. Sus ideas no podían encerrarse en una sola época, porque siempre vuelven cuando el ser humano necesita expresar su interior. El romanticismo también fue una reacción al racionalismo extremo de la Ilustración y a los horrores de la Revolución Francesa. Mientras el continente se sacudía con guerras y cambios violentos, los artistas buscaban un refugio en la emoción, la espiritualidad y la imaginación. El romanticismo celebra la libertad individual, la pasión sobre la razón, la imaginación sobre las reglas, la naturaleza como un espejo del alma y la figura del artista como un espíritu libre, sensible y muchas veces incomprendido. También rescató el pasado medieval, lo misterioso, lo sobrenatural y lo sublime, aquello que despierta asombro y nos recuerda nuestra pequeñez ante lo infinito. En la literatura, el romanticismo colocó al individuo en el centro. Los escritores expresaron su propia visión del mundo, sus emociones más íntimas y su relación con la naturaleza. Después de la Revolución, hubo un renacer de la espiritualidad y de la sensibilidad. La naturaleza se convirtió en un símbolo de libertad, belleza y conflicto interior. Una tormenta podría representar furia, un valle, la paz del espíritu. Y en algunas obras románticas podríamos encontrar el amor imposible, rebeldía, muerte y destino, nostalgia, tragedias pasionales, lugares exóticos y una escritura cargada de metáforas y emociones intensas. El romanticismo brilló en toda Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España y también en Latinoamérica. Para conclusión, el romanticismo no fue solo un movimiento artístico, fue una forma de sentir la vida, una defensa de la libertad, de la imaginación y de la emoción humana. Y bueno, comenzando ya con la crítica, pues Sor Juana Inés de la Cruz, aunque formando parte de la parte barroca novohispana, presenta características que más adelante pues se volverán fundamentales y esenciales dentro de este concepto del romanticismo. Su creación literaria se basa en una evasión de resistencia cultural y en una afirmación del yo, conectándose con la sensibilidad romántica. En la crítica social y de género están las redondías, que es hombres necios que acusáis. Aquí ella expone la moral y la hipocresía de los hombres, en que este acto no es únicamente barroco, sino que también se considera proto-romántico, ya que sitúa la emoción y la indignación de los motores en la escritura. También se critica la parte liberal intelectual, porque en esta la respuesta de Sol Filotea, Sor Juana defiende su derecho de estudiar y escribir, argumentando que el deseo por el conocimiento es tan inherente como la necesidad de respirar. Su apasionada defensa de la libertad se alinea al romanticismo, que valora la creación de las sin restricciones. La subjetividad y emoción. En versos como Yo no puedo tenerte ni dejarte, Sor Juana revela la tensión que tiene el deber y el deseo entre la razón y la emoción. Esta contradicción caracteriza normalmente al espíritu romántico, que halla belleza dentro del conflicto interno. Vigencia actual, pues Sor Juana nos percibe el romanticismo, sino que también se mantiene como un referente actual en discusiones sobre el género, libertad y justicia.
Su obra nos recuerda que la literatura actúa como una herramienta emocional y un espacio de resistencia cultural. Y bueno, Michelle continúa con la reflexión. Cuando pensamos en el romanticismo, solemos ubicarlo en el siglo XIX, entre pasiones intensas, patrias que nacen y escritores que elevan la emoción por encima de la razón. Sin embargo, si miramos hacia atrás, antes incluso de que existiera el término romántico, encontramos voces que ya hablaban desde esa autenticidad profunda, desde esa rebeldía emocional que caracteriza el movimiento. Una de las voces del romanticismo es Sor Juana Inés de la Cruz, cuya obra anticipa sensibilidades que luego serían centrales para el romanticismo. Sor Juana tiene un fragmento especialmente revelador en su poema Hombres necios que acusáis, que dice: «Oh, ¿a cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar?» Este verso es muy directo y refleja una actitud que sorprende para su tiempo. Es una crítica abierta a la hipocresía social y a la doble moral de los hombres. Y es aquí donde aparece la conexión con el romanticismo. Y aunque Sor Juana escribe desde el barroco, este tipo de cuestionamiento personal se acerca mucho a la sensibilidad romántica, una sensibilidad que no teme a expresar la indignación, que denuncia las injusticias y que proclama la libertad individual frente a estructuras opresoras. El romanticismo, siglos después, haría la protesta emocional un estandarte. Los románticos hispanoamericanos escribieron contra las tiranías políticas, contra reglas estéticas rígidas y contra la falta de la identidad cultural. Sor Juana, desde su celda en el convento, escribió contra la opresión de género y contra los límites impuestos al intelecto femenino. En ambos casos, la literatura se convierte en un espacio de resistencia. Además, tanto Sor Juana como los románticos entendieron que esa emoción no es enemiga del pensamiento, sino una forma de conocimiento. Cuando Sor Juana escribe «Yo no puedo tenerte ni dejarte», expone un conflicto interno que más tarde sería típico del alma romántica, la lucha entre el deseo y el deber, entre la razón y el sentimiento. Los románticos verían en esta contradicción una fuente de belleza y profundidad humana. Otra coincidencia es la relación con la libertad. Para los románticos, la libertad significaba crear sin restricciones, expresar lo íntimo, romper con lo impuesto. Y para Sor Juana la libertad era el derecho a pensar, a estudiar, a escribir y a escribir. El derecho a existir intelectualmente en un mundo que no concebía ese derecho para una mujer. La intensidad con la que la defendió esa libertad es profundamente romántica, incluso si vivió antes de que la palabra existiera en el sentido moderno. Así que cuando comparamos el romanticismo con Sor Juana, vemos dos épocas distintas, pero una misma esencia: la afirmación del yo, la fuerza del sentimiento, la crítica al poder injusto y la convicción de que la palabra puede transformar la realidad. Sor Juana se adelantó a su tiempo, pero también abrió un camino que los románticos recorrerían después con la misma pasión. En el fondo ambos nos recuerdan algo esencial, que la literatura es un refugio, sí, pero también un arma emocional, un espacio donde la sensibilidad y la inteligencia se unen para cuestionar, para imaginar y sobre todo para sentir. El romanticismo se conectó con el pasado principalmente a través de la idealización de épocas antiguas, y una de las favoritas era la Edad Media. Para los románticos, este periodo representaba lo misterioso, lo espiritual, lo heroico y lo auténtico. Las historias de los caballeros, castillos, leyendas y mitos se convirtieron en fuentes de inspiración porque les permitía imaginar un mundo donde las emociones tenían un papel fundamental y donde el ser humano se enfrentaba a lo desconocido con valentía. Autores como Víctor Hugo o Walter Scott
rescataban este tipo de imágenes medievales porque simbolizaban un pasado lleno de magia y profundidad emocional, algo que la modernidad estaba dejando de lado. Además, el romanticismo también recuperó tradiciones culturales que estaban en riesgo de desaparecer. Muchos escritores y pensadores comenzaron a estudiar leyendas populares, cuentos tradicionales, canciones antiguas y mitologías locales. Esto no solo fortaleció la identidad cultural de los pueblos, sino que también permitió conectar emocionalmente con las raíces. Fue una manera de decir, para entender quiénes somos hoy, debemos de recordar de dónde venimos. Esta mirada hacia atrás ayudó a construir identidades nacionales que después influirían en el arte, la literatura e incluso en movimientos políticos. Otro punto importante en la conexión con el pasado es que los románticos buscaban una relación más espiritual con la naturaleza, una relación que consideraban antigua. Sentían que antes de la industrialización el ser humano vivía la naturaleza de manera más profunda, más íntima y más respetuosa. Por eso, muchos de sus textos están llenos de paisajes grandiosos, montañas, bosques, ríos y tormentas. No eran simples descripciones, era un intento de recuperar una sensibilidad perdida. La naturaleza funcionaba como un espejo del alma humana, como un recordatorio de que nuestras emociones tienen un origen tan primitivo como el mundo mismo. Finalmente, la conexión del romanticismo con el pasado también se nota en su fascinación por lo misterioso. Los antiguos recuperaron historias de fantasmas, seres mágicos, espíritus y leyendas antiguas porque creían que estos relatos hablaban de una dimensión humana más profunda que la razón moderna no podía explicar. En el fondo, el romanticismo no solo miraba el pasado, lo revivía, lo interpretaba y lo convertía en una herramienta para cuestionar la modernidad. Este puente con el pasado nos permite entender que el ser humano siempre ha buscado sentir intensamente, soñar, imaginar y encontrar sentido en lo invisible. Ahora quiero explicar cómo el romanticismo no solo se conectó con el pasado, sino cómo sigue teniendo una fuerte relación con el presente. Aunque el romanticismo surgió hace casi 2 siglos, sus ideas siguen vivas hoy, influyendo la manera en que vemos el amor, la creatividad, la identidad e incluso la libertad personal. De hecho, si observamos bien, muchos valores actuales provienen directamente del pensamiento romántico. En primer lugar, el romanticismo dejó una huella enorme en la forma en que entendemos el amor. Antes, las relaciones se basaban más en acuerdos sociales o familiares, pero los románticos pusieron en el centro la emoción, la pasión, la intensidad y el deseo de encontrar un amor verdadero. Hoy, la idea de que el amor debe sentirse profundamente, que tiene que ser auténtico y que debe respetar la libertad individual, viene directamente de ellos. Incluso las historias modernas, películas, música, novelas, siguen usando temas romantizados como el amor imposible, el sufrimiento emocional, la pasión intensa y la búsqueda del alma gemela. En segundo lugar, el romanticismo defendió la individualidad, algo que hoy damos por hecho. Los románticos decían que cada persona debe expresar su propio mundo interior, sus emociones, sus sueños, sus miedos. Hoy hablamos de ser auténtico, seguir tu pasión, ser fiel a ti mismo. Todo esto es herencia directa del romanticismo. La celebración del yo como algo único y valioso es una idea moderna que nació gracias a ellos. Otra forma en que este movimiento se conecta con el presente es a través del arte y la cultura actual. La música, el cine, la pintura, la poesía e incluso las redes sociales están llenas de sensibilidad romántica. Cuando alguien expresa melancolía, profundidad emocional, intensidad, amorosa o búsqueda espiritual, está reproduciendo elementos románticos. Las estéticas oscuras, nostálgicas o melancólicas que hoy vemos en muchas producciones artísticas tienen ese mismo origen. Además, el romanticismo dejó una marca en cómo entendemos la libertad. Los románticos rechazaban las reglas estrictas, tanto estéticas como sociales. Querían experimentar, romper con lo establecido y defender que cada ser humano tiene derecho a elegir. Hoy, la idea de libertad creativa, diversidad de identidades, distintas formas de ser y vivir provienen de esa misma defensa romántica de la libertad individual. Incluso la manera en que valoramos la naturaleza hoy como algo que debemos respetar, proteger y sentir, tiene influencia romántica.
Ellos fueron los primeros en darle un sentido emocional y espiritual al contacto con la naturaleza, y hoy eso lo vemos en movimientos ambientales y en la búsqueda de bienestar emocional. En resumen, aunque el romanticismo surgió hace mucho tiempo, sigue vivo porque cambió la manera en que sentimos, pensamos y construimos nuestra identidad. Sigue siendo un puente entre el pasado y nuestra vida actual, recordándonos que las emociones profundas son parte esencial de lo que significa ser humano. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria y bueno, yo quiero profundizar en cómo el romanticismo funciona como un puente entre el pasado y el presente, un puente simbólico que no se divide ni separa, sino que une dos dimensiones esenciales de la experiencia humana, nuestras raíces antiguas y nuestra sensibilidad moderna. El romanticismo no solo fue un movimiento artístico, sino una manera de entender al ser humano en toda su complejidad emocional. Lo que hizo fue tomar elementos del pasado como los mitos, las leyendas, lo espiritual y la relación profunda con la naturaleza y traerlos al presente, para replantar quiénes somos y qué buscamos como individuos. De esta manera el romanticismo se convirtió en un recordatorio permanente de que incluso en un mundo moderno y racional seguimos necesitando espacios para sentir, soñar, reconectar con nuestra esencia. En primer lugar, el romanticismo toma del pasado esa capacidad humana de imaginar y de sentir intensamente, recuperar la conexión con lo ancestral y con lo mítico, con lo emocional que siempre ha acompañado a la humanidad. A través de sus obras nos recuerda que nuestras emociones no son fenómenos recientes ni caprichosos, forman parte de una larga historia en lo que los seres humanos han intentado comprender lo desconocido, interpretar la naturaleza y dar sentido a lo que no se puede explicar solo con la lógica. Esa dimensión del pasado sigue viva y hoy, cuando hablamos de introspección de salud mental, de bienestar emocional o de la búsqueda personal de propósito, incluso cuando vamos a la naturaleza para relajarnos o aclarar la mente, estamos replicando ese impulso romántico de ver en ella un refugio espiritual, un espacio donde nuestra identidad se encuentra con algo más grande que nosotros mismos. Pero además el romanticismo conecta ambos tiempos porque propone un equilibrio entre dos visiones del mundo, la racionalidad moderna y la sensibilidad emocional heredada del pasado. Para los románticos no solo se trata de rechazar los avances de su época, sino de evitar que lo racional aplastara lo emocional. En ese sentido, su propuesta era un diálogo entre dos fuerzas que siguen presentes en nuestra vida actual. Hoy, por ejemplo, vivimos rodeados de tecnología, eficiencia, inmediatez y datos, pero al mismo tiempo sentimos nostalgia cuando buscamos experiencias auténticas. Valoramos la creatividad y seguimos escribiendo poesía. Utilizamos redes sociales, pero también buscamos amor verdadero y conexiones emocionales profundas. Esta mezcla entre lo moderno y lo emocional es una de las herencias más fuertes del romanticismo. Nos enseñó que ambos aspectos pueden coexistir y que podremos ser seres tecnológicos sin dejar de ser sensibles. El romanticismo también une el pasado y el presente al replantear la idea de identidad personal. Del pasado toma el valor de las raíces, de las tradiciones, de aquello que nos forma desde antes de incluso de nacer. De esa dimensión antigua aprendemos que la identidad también tiene que ver con nuestra historia, con la cultura, con lo que heredamos y con la manera que interpretamos lo que vino antes que nosotros, pero al mismo tiempo del presente tomar la libertad de elegir quién queremos ser, la autonomía para construir una identidad propia, única y consciente. Esa combinación de raíz y libertad, tradición e individualidad es esencia para entender por qué hoy defendemos tanto la autenticidad y la expresión emocional y la creatividad y la diversidad de formas de vivir. El romanticismo sembró la idea de que cada persona es un universo interior y que ese universo merece ser escuchado, respetado y expresado. Finalmente, este movimiento funciona como puente porque demuestra que sin importar la época, el ser humano siempre ha buscado lo mismo: sentido, emoción, belleza, libertad y conexión. Los románticos lo expresaron con intensidad en su tiempo, pero esas necesidades siguen estando presentes entre nosotros. Seguimos buscando respuestas a preguntas profundas.
Seguimos sintiendo la ansiedad de amar, de ser comprendidos, de encontrar un propósito, pero por eso el romanticismo no es solo una etapa histórica que queda atrás, es una forma de ver el mundo que sigue viva, que nos acompaña, que nos recuerda de dónde venimos y que nos ayuda a entender hacia dónde vamos. En ese sentido, el romanticismo no solo conecta con el pasado y el presente, nos permite comprender que ambos tiempos forman parte de nuestra identidad como seres humanos. Y bueno, concluimos con que el romanticismo es más que un movimiento cultural y un concepto dentro de la literatura, la historia o incluso la filosofía, y es que está partido a partir de la permanencia del espíritu humano. Además de que la defensa de la emoción, la subjetividad y la libertad filosófica y artística hace que las expresiones literarias del romanticismo abran camino para que el individuo se reconozca como el centro de la propia existencia, siendo capaz de transformar la realidad a través de la sensibilidad y la imaginación. Y bueno, con esto terminamos y eso es todo. Gracias por ver.